Hoy te enseñaré cómo hice esta animación por este día muy especial e importante, obviamente. Así que con el boceto listo, vamos de una vez al grano. Empezaré primero con los elementos de fondo. De acuerdo a mi boceto, de fondo tendría que hacer una ciudad al pie de unas montañas. Para las montañas usé el add-on And Landscape. Le hice los ajustes para que quede como yo quería. Acomodé mi cámara y obviamente es de formato vertical. Dupliqué mi montaña y lo acomodé. Agregué un plano y reutilicé el grupo de nodos que hice en este video para hacer la ciudad. Si lo quieres puedes obtenerlo en mi Patreon, link en la descripción. Y listo, ya tengo mi ciudad. Rápido y sencillo. Para el terreno usé de nuevo el add-on Ant Landscape. Elijo el preset Large Terrain y lo escalo en Z para que se aplane un poco. Lo duplico para que rellene esa zona. Para la iluminación usé un HDRI que saqué de la página de Polyhaven, y para el material de las montañas usé la imagen de una montaña como textura con Project From View para las UVs y le hice algunos ajustes a ese material para que se vea un poco mejor. Un material para el terreno, dupliqué la ciudad porque se veía un poco pequeño, añadí un cubo que cubra la escena para crear un poco de neblina o atmósfera. Ahora, resulta que en la imagen tenemos de primer plano mucha vegetación y a nuestros personajes, pero el problema es que con todo lo que ya hice hasta ahora mi escena ya se pondría muy lenta para trabajar con el resto y ni hablar del tiempo de render, así que se me ocurrió algo. Como todo esto solo irá de fondo y no vale la pena gastar recursos en ello, en Render Film lo configuré como transparente y exporté toda esta escena como una imagen PNG con transparencia, y esto me servirá para más adelante. Abrí un nuevo proyecto y aquí empecé a trabajar con el resto. Primero hice ese terreno donde irán mis personajes y toda esa vegetación, modelé el banco donde estarán sentados. Para la iluminación usé el mismo HDRI de la anterior parte, y aquí el truco. Importé la imagen de la escena que hice antes como un plano con material emisivo y lo acomodé en el fondo. Y lo mismo con la imagen de un cielo para que sea eso mismo, el cielo de la escena. Lo malo es que está estorbando la iluminación. Para que eso no pase, se van a sus propiedades del objeto, en Visibility, desenmarcan Shadow. Ahora la parte complicada. Quise empezar de una vez con los personajes y la animación. Son dos esqueletos. ¿Y por qué esqueletos? Pues para no estar explicando a detalle el por qué, solo diré en resumen que es principalmente por temas de optimización. Conseguí el modelo con el add-on Blender Kit, y como no pude conseguir un buen modelo gratuito que ya esté rigueado, tuve que hacerle el rig al modelo desde cero, que de hecho fue un proceso un poco largo porque yo no soy experto en estas cosas, así que me pasé muchas horas en esta parte. Todo fue entre prueba y error, y por ello no sabría explicar muy bien cómo hice todo esto. Fue un poco tedioso hacer eso, aunque no fue lo único. Pero bueno, ya con el rig medianamente servible, lo acomodé en el banco, lo dupliqué y acomodé para que sea el segundo personaje. Ahora, ¿cuál es la idea? Obviamente son una pareja, así que quiero que uno de ellos le regale algo al otro. Ya saben, lo típico de una pareja. Mientras que otros regalarían flores, osos de peluches, chocolates. No, en mi caso yo haré que le regale un pato. Sí, un pato. De peluche, obviamente. Acomodo el peluche en las manos de quien lo dará y ahora empieza la magia complicada, la animación. Obviamente no podía hacer esto solo desde mi cabeza, necesitaba ayudita, así que para ello me grabé a mí mismo haciendo todos los gestos y esto lo usé como una guía para hacer toda la animación, que de nuevo fue otro proceso largo y con muchas complicaciones, y después de muchas horas ya estaba tomando forma. Solo vean. Oh, qué lindo, me quedó horrible. Ya bueno, hice lo que pude. Ahora con todo eso ya listo, por fin ya solo quedaba la parte más fácil. Los materiales del suelo, del banco, y usé assets de plantas y árboles para toda la parte de vegetación. No se ve mal. Y como toque final, un cubo que cubre la escena para hacer lo que sería esa ligera niebla o atmósfera. Con un volume scatter, le bajo la densidad y le subo el anisotropy. De hecho, sigue muy intenso, así que le bajo más la densidad y listo. La primera escena queda por terminada. ¿Qué? ¿Cómo que la primera escena? Bueno, no lo dije al principio, pero mi idea tenía dos partes. Pero para no hacerlo más largo, lo resumo. Para la siguiente escena, lo único que hice fue reutilizar todo lo que ya había hecho y solo cambiar algunas cosas, como el fondo de la ciudad y la iluminación por una de noche, un tono frío a la niebla, ese colorido atardecer de fondo por un cielo gris y nublado. Y esta vez, solo uno de los personajes en la escena. Un cambio también en la vegetación, todo junto para crear un ambiente oscuro y frío. Y con todo listo, solo quedó renderizar y hacerle la corrección de color y los sonidos en DaVinci Resolve. Y así quedó el resultado final.
Y bueno, puedes interpretarlo como quieras. Espero se la pasen bien en compañía de esa persona que consideran especial. Y si en caso estás solo, pues no te preocupes, siempre está la familia o algún amigo quien te puede hacer compañía. O también solo puedes ir a hacer lo que más te guste por cuenta propia. Al fin y al cabo, quizás muchos pasarán este día como cualquier otro, no tendrá nada de especial. De todas formas, espero que tengas un buen día. Eso fue todo por ahora. Te quiero mucho. Hasta la próxima.